televisión de Matadorcitas, Gamarra, Memorial Guachimán, orientado un poco a los niveles de públicos, ¿no? Aunque básicamente lo veo es el mismo, hay una audiencia cautiva, se puede decir, ya preferente que se da en muchos, desde muchos años. Por ejemplo, siempre mi abuelita y mi tía ven Canal 4, no lo cambian. Las 9, programa que exista es Canal 4. No tienen la costumbre del zapping, quizás como hoy en día las generaciones pueden hacer el cambio de canal, ¿no? Sí, bueno, en realidad es el público popular, pues, ¿no? El público C, D, E. Eso es a lo que apuntan estas series. ¿Por qué? Porque, como te comento, estas series son de una productora cuyo nombre es Del Barrio. Entonces, apunta justamente a públicos de estos sectores, ¿no? Entonces, se hacen teleseries populares y justamente porque buscan estos públicos. ¿Qué pasa aquí? Todo es publicidad, pues, ¿no? Entonces, Entrevista, sí, comentamos un poco con respecto a cómo estas series ya tienen un público que está básicamente definido, ¿no? Y que tienen ya un estilo propio de narrativa. sí, bueno, todo parte del director, ¿no? En este caso, bueno, lo que me ha tocado trabajar pues sí, bueno, con Michelle Alexander, es que ella tiene definido un estilo ya, no un estilo para televisión. Por ejemplo, en este caso esta directora lo que hace es graba de todos los ángulos, por ejemplo. En el cine, por ejemplo, tú grabas con una sola cámara y grabas el plano que va a ir. Hay otros directores que no hacen esto, que de repente o graban con una cámara escondida, caso creo Kurosawa, si no me equivoco. Pero en el caso de esta directora con la cual me ha tocado trabajar, ella tiene su estilo y los directores que hacen la reemplazan porque eso no tiene tiempo, siguen el mismo estilo en realidad y graban de todos los ángulos, aunque en edición no usemos ese material. Eso pasa muchas veces, por ejemplo. Digamos que una escena está planteada, se podría resolver con 3 planos, pero en realidad se graban 8 planos, 8 tiros de cámara. Entonces ya en edición lo que te permite es poder seleccionar el mejor ángulo, la mejor toma para esto, para poder trabajar, digamos, lo que ella quiere, ¿no? Digamos que es una forma de asegurarse, ¿no? A ver, dices que graba mucho tiro de cámara. ¿Repiten escena 8 veces o graban con 3 4 cámaras? Se graba, bueno, en televisión se graba con switcher y se graba con 2 cámaras. No. En algunos casos se graba con 3 cámaras. Lo que se hace es retomas, ¿no? Entonces se retomas y en retomas se cambian los puntos de vista. De hecho que siempre se parte con un plano máster y luego de ahí planos cerrados, ¿no? Digamos que esa es la lógica más sencilla de la televisión y es la que hasta ahora vemos acá. No me ha tocado todavía ver a directores más arriesgados en realidad. Por ahora no. Sin embargo, veo que sí hay algunas cosas que por ahí se van haciendo distintas, van haciendo de forma distinta. Pero básicamente todo parte en realidad de la visión del director, ¿no? Cómo plantea las cosas y lo que uno ya aporta es un poco el tema del ritmo ya. Mover escenas, cambiar de lugar cosas. El guión definitivamente muere en la edición. En relación a la publicidad colgante que se ve, y es muy notorio en algunas escenas de las series en las que tú has trabajado, ¿cómo se maneja? Incluso vemos que hay ya una secuela permanente, ¿no? Entra al baño el actor, se le ve ya con tales productos, hay toda una especie de puesta en escena establecida, ¿no? Bueno, esto es parte del lenguaje, pues, ¿no? Cuando uno establece una ficción, establece reglas, pues, ¿no? Y cuando uno establece reglas, desde un principio tú estableces que tu product placement va a ser de esa manera, entonces ya la gente se acostumbra a eso, ¿no? Y nuevamente voy a lo que mencioné hace un momento, es que ese es el estilo del director en realidad en ese caso. Plantea un estilo, plantea un lenguaje, una narrativa en la cual el público se acostumbra a eso y lo acepta, ¿no? Y en televisión ocurre algo muy característico, es que si algo funciona, se repite y se repite y se repite hasta que ya no funcione y lo expriman hasta el último y ahí recién se hace un cambio, ¿no? Eso es algo que en realidad adolece en nuestra televisión, una cosa que no debería ser, me parece, en realidad. Deberíamos buscar nuevas historias, nuevos contenidos. Pero bueno, la televisión es definitivamente mucho más comercial, pues, ¿no?
Sí. Bien, Carlos, algunas últimas conclusiones con respecto a tu labor. Eh, ¿Qué ha sido más difícil en la edición? ¿Matadorcitas, Gamarra o Mi amor de Guachimán? ¿O cuál de ellas te ha dado más satisfacción, no? Y digamos que a mí me gustó más Gamarra, en realidad, te tengo que confesar. Fue un guión arriesgado, por ejemplo. Se comenzó como el final de la historia, se plantea un escenario distinto. Digamos que Wim Wenders mencionaba de que uno no debería copiar, sino debería robar. Y cuando él mencionaba esto, mencionaba porque tú puedes agarrar secuencias o cosas de otros productos, de otras historias, pero no copiarlas, no hacer digamos, una copia fiel a eso, sino más bien aportar lo tuyo y hacer que funcione dentro de la historia que tú tienes, ¿no? Entonces, eso ocurre en realidad, por ejemplo, en Gamarra, porque digamos que es una historia de rivalidad entre hermanos, pero que se plantea en nuestra Gamarra, ¿no? En nuestra Lima. Y eso fue lo que me interesó mucho de esta historia, en realidad. Ahora, en realidad, ya en esta etapa en la que estoy, digamos que trato de buscar historias que me convenzan y que me atraigan para lo que es editar, para luego coproducir, ¿no? Digamos que aquellas cosas que no me atraen mucho no las tomo en realidad ahorita. No, busco a mí buscar cosas que me puedan, me nutren un poco más y me lleven hacia eso, ¿no? Y ahí, digamos que Gamarra ha sido lo que más me ha gustado y tal, digamos, ¿no? Guachimán fue una serie exitosa, digamos. Fue buena. La versión 2 esa sí ya, pucha, no sé. Creo que ya se está tirando mucho la historia, creo. Pero al menos hasta la versión 1 también fue buena. Fue interesante también. También ahí me acuerdo que conversábamos con Eduardo Drensen, el guionista, Víctor Falcón, aunque en ese caso Víctor fue el guionista justamente, Eduardo asesoró. Y era buscar cómo darle la vuelta, pues, ¿no? A las historias de amor. Y se pensó en principio pues en Guachimán, que pudiera llamarse La Chica Pituca, ¿no? La búsqueda de esta historia fue como darle la vuelta de tuerca un poco, que en realidad eso también vino de influencia de las novelas colombianas también, en las cuales empezó a un poco uno a mirar en esto, qué es lo que podía mostrar como nuevo, porque las novelas colombianas también durante estos años estuvo darle la vuelta de tuerca a las historias comunes que siempre se daban, ¿no? Un poco como el estilo de la novela brasileña, que tenía pues una característica muy particular, ser diferente, ¿no? Digamos, las brasileras son más fastuosas, hay una relación más cuidada. En las novelas colombianas también se da esto, pero hay cosas, digamos, que buscaban en ese momento historias que sorprendieran, ¿no? O que jalaran personajes. Como por ejemplo hubo una que hermano pobre, hermano rico, había otra que eran dos hermanos gemelos, había otra, pero que todas se contextualizaban en las historias colombianas en estos momentos, en estos tiempos, y digamos que son historias que se han visto mucho tiempo atrás, con otras referencias, pero se actualizan en estos nuevos contextos, ¿no? Y es lo mismo en nuestro caso, ¿no? Que digamos que tomó un poco eso, ¿no? Aquellos personajes un poco jalados. Lo de Camino Guachimán pudiera un poco también hacerse una analogía, ¿no? Quizás un poco exagerando Natacha, ¿no? Acá es el rico y la pobre, ¿no? Acá es al revés, es la rica y el pobre. Darle la vuelta de tuerca a los personajes, ¿no? Eso fue lo que se trabajó, bueno, lo que se hizo pues, con esta serie. Y entrar pues, ¿no? con unos personajes que siempre vemos, en realidad no a nuestro lado, pasamos y nos es indiferente normalmente, ¿no? Pero bueno, a veces digamos es su parte original que ha podido tener como atractivo esta serie, ¿no? Y bueno, digamos que eso va por ahí, ¿no? Pero sí, yo en realidad sí me caería más con Gamarra, en realidad. Okay. Bien, Carlos, muchas gracias por tu tiempo, por lo que un poco nos has ido explicando en relación a tu trabajo de postproducción y esperamos contar contigo más adelante. Muchas gracias a ustedes. Gracias.